Vamos a analizar todo sobre la guerra en Ucrania con Ruth Ferrero, que es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. Señora Ferrero, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la OTAN ha querido zanjar rápido la crisis abierta por la explosión de Polonia, desvinculando a Rusia y apuntando a un proyectil, como decíamos, antiaéreo ucraniano. Pero Ucrania insiste. Anoche Zelensky lo repitió. Dicen que es un proyectil ruso. ¿Por qué? Bueno, los proyectiles que utiliza, la munición que utiliza Ucrania son casi todos de fabricación rusa o soviética. Todavía no hay una desconexión, no había una desconexión total en los mecanismos de producción de suministros militares entre Ucrania y Rusia. Por tanto, parece efectivamente, a la luz de lo que están sacando los investigadores, se trata de un misil de fabricación rusa, pero utilizado por el ejército ucraniano. Y bueno, yo creo que entrar en polémicas en esta cuestión no tiene demasiado sentido. Creo que es relevante ir al fondo del asunto, ¿no? Y en el fondo del asunto tiene que ver con la intencionalidad también de, primero, ser conscientes de que esto nunca hubiera sucedido si no hubiera habido una invasión de Rusia a Ucrania, y segundo, que bueno, los elementos antiaéreos pueden fallar, y en este caso, puesto que estaba siendo bombardeado buena parte del territorio de Ucrania, ha habido un error de cálculo en esos misiles antiaéreos que han ido a parar al otro lado de la frontera. Esto, digamos, que son los hechos. La cuestión es cómo se utilizan esos hechos, como estamos viendo a lo largo de toda esta guerra, cómo se utilizan los hechos para intentar apoyar posiciones políticas, como no puede ser de otro modo, que sean favorables a cada uno de los bandos. ¿Cuál ha sido la primera reacción de Ucrania? Bueno, y la que continuamos, viendo que sigue siendo. Yo pensaba que iban a modificar parte del discurso, pero veo que Zelensky se reitera, ¿no?, en esa posición, porque hay algo que realmente le interesa a Kiev, que es la escalada del conflicto y la internacionalización del conflicto, porque sabe que en el momento que haya una intervención directa de OTAN, tiene mucho más que ganar en términos territoriales, y pensando solo en Ucrania, que si no entra OTAN a escalar, ¿no? Y por tanto va a hacer todo lo que esté en su mano para que eso suceda. Pero esto no es nada nuevo, esto ya viene sucediendo desde hace bastante tiempo, incluso en los momentos prebélicos, ¿no? La necesidad de internacionalizar el conflicto como sea. Ya lo vimos en el año 2015 con la firma de los acuerdos de Kiev. Una parte importante de la inteligencia y del gobierno ucraniano de la época apostaban por una internacionalización, de una escalada a través de la importación de más armas y de más presencia OTAN en el territorio. Estamos hablando en el momento de la firma de los acuerdos de Minsk del año 2015. Por tanto, lo que se intenta es apoyar, digamos, intentar reforzar ese discurso. Pero aquí lo relevante, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, es cómo Estados Unidos ha salido de manera rápida a desmentir esta posición, ¿no?, frente a ese discurso mucho más duro que en gran medida es defendido por los bálticos y por Polonia en alianza con Ucrania, ¿no? Y yo creo que este es uno de los ejes y de los puntos de inflexión en el discurso norteamericano, como consecuencia del episodio del misil que ha caído en Polonia, que tenemos que tener en cuenta y fijarnos. Sí, porque el propio Biden, cuando se conoció la caída de ese misil en Polonia, salió diciendo que era poco probable que fuera lanzado desde Rusia, y esta mañana, cuando ha llegado a Estados Unidos procedente de Bali, ha reiterado que Zelensky puede decir lo que quiera, pero que las pruebas dejan muy claro que ese misil no lo lanzó Rusia, sino que era un misil antiaéreo ucraniano. ¿Puede perjudicar todo este episodio las relaciones entre Kiev y la OTAN o sus miembros más importantes? Bueno, yo creo que estamos viendo cómo ya desde hace unos días, antes incluso de la celebración de las midterms en Estados Unidos, la Casa Blanca empezó a hacer filtraciones interesadas. Bueno, pues una conversación que había tenido lugar en el mes de junio, por ejemplo, entre Zelensky y Biden, en el que Zelensky le reclamaba más dinero y más involucración logística y militar a Estados Unidos, a la cual se oponía precisamente Biden, ¿no? Esa es una filtración que a todas luces interesada, porque después de tantos meses, bueno, pues
todo eso ha unido en un progresivo cambio de discurso desde Estados Unidos de intentar dejar abiertas vías de negociación para, en un eventual momento de estancamiento como consecuencia del invierno, bueno, pues que comenzasen a haber diálogos entre las partes para intentar alcanzar algún tipo de acuerdo, no inmediatamente, pero sí en el medio plazo, ¿no? Porque todos son conscientes de que ahora mismo no se dan las circunstancias para alcanzar un alto el fuego de manera inmediata. Pero Sí, de es hecho, señora importante Ferrero, dejar llevamos días viendo movimientos que parece abrirían la puerta a una salida negociada, ¿no?, de esta guerra. Lo último, Zelensky ha dicho que líderes internacionales le han comentado que Putin estaría dispuesto a comenzar las conversaciones con Ucrania. Parece como que hay movimientos, ¿no? Sí. En los últimos tiempos ha habido movimientos. En Rusia ya lleva varias semanas también lanzando este tipo de propuestas, pero tenemos que tener claro que una cosa es que digan que se quieren sentar a negociar y otra cosa es que lo que se ponga encima de la mesa sean ultimátums. Es decir, son tan elevadas las líneas rojas de cada una de las partes, porque Zelensky también ha puesto encima de la mesa cuáles son sus líneas rojas para la negociación, y vemos que no hay ningún tipo de intentar llegar a un punto de partida para efectivamente sentarse de manera firme a negociar un alto el fuego. Y yo creo que hasta que no lleguemos al momento en el que veamos que efectivamente hay cesiones por las dos partes, en alguno de esas líneas rojas, no podremos decir que se está avanzando en el proceso negociador. Bueno, el jueves que viene se cumplen 9 meses desde el comienzo de la invasión. ¿En qué momento estamos? Antes usted apuntaba de que está llegando el invierno. De hecho, también veíamos las imágenes de las primeras nevadas en Kiev. La temperatura hoy no supera los 0 grados y esto va a ir a peor. ¿En qué momento de la guerra estamos ante este panorama? Bueno, estamos en una situación, yo creo que paz. La llegada del invierno va casi con toda certeza a congelar no solamente a las personas que se han quedado sin luz en Ucrania, sino también las contraofensivas en el frente. Quizás no por el invierno en sí, sino por las circunstancias del terreno. Es muy difícil avanzar con carros de combate y con tropas en un suelo enfangado, ¿no?, por la Rasputitsa famosa, ¿no?, de la que todo el mundo vuelve a hablar ahora. Por tanto, sí que es probable que durante los meses del invierno se paralice parte de la acción militar. La acción militar no va a paralizarse por completo, pero sí que se va a ralentizar. Y la idea, que yo creo que tiene al menos la parte rusa, es la de intentar congelar en la medida de lo posible las batallas, los enfrentamientos, para poder tomar fuerza, reforzar a nivel de trinchera y de frente militar sus posiciones y volver en primavera con nuevas energías. Además, le permitiría al Kremlin intentar aplacar algunas voces críticas que están apareciendo cada vez de manera más frecuente en los propios medios de comunicación rusos, ¿no? Y eso es un juego que tendrá que ver cómo gestiona Vladimir Putin. Profesora Ruth Ferrero, gracias por acompañarnos un día más en el 24 horas. Muchas gracias.